Eh, Hasta ahora voy a grabar la clase, se me había olvidado. Igual pues estábamos con la retroalimentación del parcial, socialización de notas. Eh, Juan Manuel Patiño no estaría, pero pues se podría a través de la plataforma actualizar para conocer sus notas y demás. De resto no tengo fallas. Uy, felicitaciones. Creo que nunca había tenido un grupo tan juicioso con la asistencia. Muy juiciosos, chicos. Muy bien. Vale, entonces ya después de salir de todo el tema técnico de las notas, entonces vamos a la retroalimentación. Sebastián, tú nos puedes compartir pantalla. Me gustó mucho el ejemplo me compartió Sebastián ahorita en las salas de una falla que hubo en una respuesta y el cuál era la razón. Entonces, si nos compartes, por favor, Sebastián, y nos cuentas qué fue lo que pasó. Pero un segundo que ya lo estoy poniendo. Vale, gracias. Y tiene que ver, mientras va cargando, chicos, hay diversas razones por las que uno se puede confundir en un parcial. Bueno, la primera más básica es por no haber leído, pero asumiendo pues que el ritmo de lectura es bueno en el curso, que espero así sea, o así parece en general, tiene que ver con lo que les preguntaba ahorita del sentido común, ¿cierto? Cuando decíamos, los semilleros en la católica tienen créditos, el pensamiento automático sí, así es en todo lado, pero buscar una profundidad mayor en el pensamiento y decir, no, espere, y miremos con calma desde lo que el autor planteaba, ¿no? Entonces, Sebastián me planteaba la duda frente a esta pregunta, ¿no? ¿Por qué no es correcta la opción C? Entonces, si quieres, nos cuenta, Sebastián, lo que conversamos ahorita. Pero entonces lo que yo le pregunté al profesor fue que para mí las disciplinas académicas pues responden, o sea, ¿cómo explicar? Que la sociología no estudia cosas verificables, sino como son tan variables, no, o sea, lo tomé como por ese lado. Entonces hay una confusión de, ¿cómo se dice? Como de, que tú me dices, profe, ¿cómo se dice? Tranquilo, tranquilo. Eso del sentido común, del sentido común. Pues cuando uno toma como por su propio conocimiento una verificación, no sé, una respuesta. Ya, Una, eso era. entonces, miren que aquí comencemos a fortalecer o enriquecer el lenguaje, ¿cierto? Algunos ya lo tienen incorporado y para otros será nuevo. Yo le decía a Sebastián, hay que aprender a mirar las premisas con las que pensamos, ¿sí? Premisa. ¿Alguien conoce la palabra premisa? Es algo que se puede afirmar o no, profe, es como un tipo de oración. Pues premisa es eso, es una afirmación que se hace, ¿cierto? Y yo diría precisa, digamos, complementaría un poco a María Camila, es una afirmación que puede o no ser correcta. Y cuando decimos correcta, lo decimos normalmente desde dos puntos de vista, de que puede ser verdad o de que puede ser lógica, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con la afirmación de que unas ciencias o unas disciplinas estudian hechos verificables y otras no? Ahí hay que hacer, como dice Sebastián, una introspección y decir, espere, pero ¿quién dice que la sociología no es verificable? ¿De dónde proviene esa premisa y qué tan cierta es? ¿Sí? Entonces ahí ustedes siempre van al enunciado. Recuerden, ahí, claro, obviamente ahí hay otra habilidad compleja que es la de la memoria. Hay un chico chino-japonés, como dicen, que tiene mucha influencia en redes sociales, que dicen que era coach de Will Smith. Yo no lo estudié, pero le he escuchado algunas premisas. Él dice, vea, la memoria todo el mundo la puede trabajar. Entonces, si ustedes no se acuerdan de un texto, si por lo general se les dificulta, hagan el esfuerzo de tratar de recordarlo, ¿cierto? Incluso, miren, esto no lo hemos hablado, pero yo personalmente no le veo problema a las evaluaciones virtuales porque a mí me dicen, ay, pero ellos pueden mirar el texto. Y yo, sí, pues es que yo no le estoy diciendo que mire el texto, porque lo que yo le estoy pidiendo es que analice el texto. ¿Sí?
Entonces ustedes podrían ir al texto y mirarlo y decir, venga, espere, Bauman decía que la sociología no verifica hechos, ¿sí? Eso es lo que se deben preguntar. Y lo mirábamos ahorita con Sebastián. Pues Bauman, o le pregunto a todo el grupo, Bauman planteaba que la sociología no verificaba hechos. No, Entonces es eso. Digamos, más que detenernos ahorita en las 10 preguntas, es insistir en que lo que se busca es no solo un acto de memoria. Vuelvo y les digo, si quieren pueden sacar sus textos en las casas, eso no tiene ningún problema. El asunto es pensar sobre lo que leyeron. Ir a los párrafos, identificar si este autor dijo o no y separarlo de su sentido común. ¿Sí? ¿Alguien más quiere compartir? Pues puse ese ejemplo por lo que pues, lo miramos, Sebastián y su compañero me llamaron a la sala y lo miramos. Pero ¿alguien más quiere compartir alguna comprensión que hayan logrado a partir de ese trabajo en parejas? Pues, profe, por decir así, mi dupla tuvo mala la misma pregunta, pero él puso fue la división de la vida natural del ser humano. Entonces, esa fue la respuesta que él puso. Entonces, yo le expliqué a él por qué no era esa, sino era la de la división académica. Y le expliqué que en la parte de la división natural del humano era cuando Bauman se refería, era al trabajo de las ciencias exactas, que eso era lo que ellas se encargaban. De separar lo natural, es decir, separar el sentido común de la lógica dentro de su campo de acción, que eran las ciencias exactas. Él tuvo como pues esa falla ahí. Bueno, ¿y tú cómo hiciste para tener esa claridad? O sea, Profe, ¿cómo pues, sabes tú que la premisa, o sea, tú tienes entonces la premisa, no, sí, Bauman plantea que esa división no es natural. ¿Cómo sabes con firmeza que eso es correcto? pues uno, pues porque había vuelto a leer el texto, entonces como que lo había podido volver a entender la segunda vez después de la clase y de la explicación y todo. Por una parte fue eso, y pues por la otra siento que pues fue lo que tú dijiste, del hecho de analizar a lo que él se refería, o sea, si él hablaba de lo natural, analizar el hecho de que no se estaba refiriendo en sí a toda la sociología, sino como a un cierto tipo de estudios en específico, porque pues él habla que es la división de los trabajos académicos, a lo que se refería que la sociología estudiaba algo muy diferente a las ciencias exactas, pero pues que tenía método científico. O sea, como que fue mucho más de análisis y de comprensión del texto ya después de la clase y de resolver dudas y de la explicación. Así es, María Camila. Entonces, fíjense, vuelve a salir un tema y es que es necesario volver varias veces sobre el texto. Y vuelvo y les digo, no lo habíamos hecho explícito, pero para mis parciales, así fuera presencial la clase, el problema no es que no puedan mirar el texto. Porque uno cuando está en la vida real, está bien, puede mirar el texto, pero vuelvo y les digo, pensar sobre él, porque no es solo, o sea, ustedes tienen el texto y tienen 20 páginas, pero si ustedes no lo han leído y no lo han estudiado, no tienen ni idea de a dónde ir para saber si lo que ustedes creen que es correcto lo es. ¿Sí ven? Ustedes necesitan, bueno, en este subtítulo hablaba de ese tema, tengo que ir a volver al contexto, no es solo leer una línea, es entender en ese párrafo, porque recuerden cómo jugaba Bauman, llegaba y decía, uno podría pensar que las ciencias responden a una división natural, pero no es así, ¿sí ven? O sea, él está contando una historia y uno no puede quedarse solo con un pedacito de la historia, sino mirarla en su contexto. Sí, Valentina. You know. Pensé que Valentina iba a hablar, pero quizás tenía el micrófono. ¿Qué pasó? Sí, profe, qué pena, es que se me prendió sin culpa. Bueno. Otra cosa, chicos, miren, han notado ustedes, y lo decían algún grupo expositor, que normalmente cuando se participa en clases, pues suelen ser con frecuencia los mismos, y no digo que esté mal, ¿cierto? El reto es que quienes no participan, yo le decía a algunos amigos, acostúmbrense a hacerlo distinto a lo que normalmente harían. Me explico. Uno dice, no, es que yo soy así, yo no soy participativo. Bueno, eso se puede transformar, ¿sí? Yo no siempre he sido participativo y hablador.
Entre otras cosas, me ayudó mucho mi mamá porque a mí me daba pena, todavía me da pena hablarle a la gente en la calle cuando necesito ubicarme, no me gusta, ¿sí? Pero me esfuerzo a hacer lo contrario para desarrollar esa habilidad. Y como también dice mi mamá, quienes son más callados, créanme, pueden desarrollar incluso la habilidad de ser los mejores oradores, pero forzándose a hacer lo que no están acostumbrados. Entonces, les pongo este reto. Alguien que no esté acostumbrado a hablar en clase, que nos quiera compartir la experiencia con ese trabajo en parejas ahorita alrededor del parcial. Grado de apertura al cambio, -10. Pero me puede repetir la pregunta, por favor. Vale. Primero, gracias, David, porque a veces yo puedo hablar así de chorro y no se entiende algo y yo sigo tranquilo asumiendo que todo se entendió y fue que incluso no me escucharon o algo así. La pregunta es, ¿alguien que normalmente no haya participado en las clases, que quiera compartir, que aprendió conversando con su compañero ahorita en las salas respecto a las respuestas al parcial? Pues, profe, yo sí no soy mucho de hablar en la clase, pues sí, de socializar cosas. Pero pues con mi compañero aprendimos que no, las lecturas pues uno encuentra muchas cosas, porque la verdad los dos teníamos bien todas las respuestas. Entonces dijimos como no, pues es cuestión pues, de estudiar bien y de poner atención al profesor. Y pues no de quedarse solo con lo que uno dice, ah, listo, pues esto es mi clase y ya, eso me queda en la cabeza, ¿no? Como siempre estar ahí repasando. David, muchas gracias por compartir. Eso también es a destacar, no necesariamente quienes no participen quiere decir que no comprendan, ¿cierto? Y en ese sentido, fíjense que le pueden ayudar mucho a la clase porque a partir de esa comprensión, al compartirla, pueden ayudarle a quienes no hayan comprendido, que sí creo que hay casos en particular en los que falta mejorar mucho la comprensión. ¿Algún otro comentario frente al parcial, frente a la clase en general? No comments. Pues, profe, yo ahorita con mi pareja, cuando estábamos analizando las respuestas, me di cuenta de que tuve una mala por, por no leer bien la pregunta, por así decirlo. Y pues lo que más me tiene como un poquito indignado es que fue un tema que yo expuse, entonces, pues, no sé, como que me tiene así, pero de resto todo bien. Juan Manuel, muchas gracias. Mira que incluso, vuelvo y lo digo, el tema no es si sacan o no el texto o leer el texto, sino estar muy concentrados en el presente, muy atentos, ¿sí? Me hizo una pregunta Manuela que también me gustó mucho. En la pregunta que era sobre, eh, Manuela, ¿nos puedes compartir? Sí, si la tienes por ahí a la mano. Yo la busco también. La de los grupos de control, que era muy de leer incluso una palabra de las opciones posibles. Bueno, el caso que mencionó ahorita Juan era más de las respuestas, de las preguntas, pero también sucede con las respuestas. Profe, la misma que hice yo creo que puedo compartir. Sí, porfa, compárteme que ahorita estoy enredado hoy para abrir los. Ah, no, mentira, ya no sí, espera. O fue Valeria, La perdón, o fue misma que- Valeria. Ah, o sea, ¿fue Manuela o fui yo? O las dos. Ustedes No, estaban las dos.
Y ustedes me Fue compartieron una Valeria. pantalla, perdón. Ah, fui yo, fui yo. Yo estaba en silencio como analizando yo qué pregunté. Yo sí dije, de Perdón, pronto hicimos la perdón. misma pregunta. Perdón, era que estaban las dos. Sí, Valeria, por favor, nos comparte. Listo. Espérate que pensé que lo tenía ahí abierto, pero me había salido para mirar lo de las notas, pero ya vuelvo a compartir. Y vamos a ver qué es eso. Son piedritas, pero no son piedritas por fastidiarlos, sino que los forcen, si se dice forcen, sí, a ser más atentos y a ser muy cuidadosos con el lenguaje, porque puede ser solo una palabra la que le cambia el sentido a la respuesta. Lo mismo, ustedes, por ejemplo, están haciendo el parcial, ustedes pueden mirar un diccionario. ¿Sí? A mí me dicen, ay, David, pero es que se van a copiar en los parciales. Yo, no, no, no. Yo cómo me lo voy a copiar en la capacidad de pensar, o sea, es que mi capacidad de pensar es mía. Yo puedo estar mirando el diccionario, pero no hay un robot que le vaya a responder a usted la pregunta. Pues, o bueno, debe haber esa inteligencia artificial. No, no creo que llegue la inteligencia artificial a ese nivel. Creo que sí estoy compartiendo. Sí, Espera. es Ay, el cuadrito no les molesta a ustedes mucho cuando están hablando. Ay, el cuadrito. ya. Ah, ustedes no ven. No, Bueno, nada. cada uno ve el suyo. Ah, ya. Listo. Es esta. Entonces, como que voy a explicar como cuál era mi pregunta. Muy bien. Es que ahí o sea, uno se puede llegar a confundir porque nos hablan de variables independientes y pues prácticamente el texto está hablando como de relación causal y variables independientes. Entonces, si uno se pone a ver como bien la pregunta, es para estudiar las causas de los fenómenos sociales se requiere. Entonces, como que antes de llegar a las variables independientes, que fue como a la conclusión que llegué con el profesor, hay como que generar unos controles para aislar las variables y de esas variables sacar las variables independientes para la relación causal. Ay, esto es como súper No, pero lo enredado. dijiste bien, lo apropiaste muy bien. Porque es un tema denso, o sea, incluso para mí es denso, créanme. Sí. Yo sentí que me enredé. No, o sea, yo me entendí, pero no sé si me entendí. Como dice el parcero de la Comuna 13 que lo citaban en una revista. ¿Cómo es? Si me entendieron, me explican tan amables. Pero lo No, o dijiste sea, yo bien. entendí lo que dije, pero no sé si los otros me entendieron. Es denso, ¿no? Puedes ponerlo con el ejemplo que hablábamos del coronavirus. Pues yo sé que los textos no hablaban del coronavirus, pero un poco para que lo traigamos más a nuestro presente actual. Ah, lo digo. ¿Sí? Listo. Entonces, como que está el tema del coronavirus y de la vacuna, ¿cierto? Entonces, hay como que separar los grupos para estudiarlos y llegar como a la relación. Ay, creo que así me enredo más. Yo creo que puedes, yo ya entendí. Más bien tú explícame los otros. Profe, o sea, fue como, por decir así, mi dupla también tuvo mal esa respuesta. Y fue como lo que yo le dije a él, uno no puede encasillar como todos los individuos en una misma caja porque no todos son lo mismo. Entonces es como el ejemplo que ustedes ponen de la vacuna. Uno no puede poner, por decir así, a la gente que le están haciendo el estudio clínico de la vacuna, uno no puede poner a las mismas personas que fueron asintomáticas a los que fueron con síntomas, porque es muy diferente los casos, o a las personas que tuvieron síntomas más graves a los que solo tuvieron los síntomas leves, porque son casos diferentes, o sea, hay que analizar cada casilla por separado y mirar esas casillas qué relación tienen entre sí, como para buscarle el sentido. No sé si lo dije bien. Sí, o sea, digamos, yo también la tuve bien porque lo analicé de esa manera, sino que es que uno se puede confundir un poquito en el texto, por lo que en esta respuesta nos hablan como de variables independientes, y en Ajá. esta no. Pero entonces, antes de llegar a las variables independientes, hay que generarle control a cada variable. Entonces, eso fue como lo que di. Sí, Sí, o sea, como un paso antes de. exacto. Es un tema muy denso, entonces pensémoslo con la vacuna. Si el coronavirus a ver, el coronavirus es causado por algo, ¿cierto? Y para que la vacuna funcione, esa vacuna que tiene que eliminar, El virus, o sea, la causa, ¿cierto? ¿sí? Pero entonces, ese virus, lo que causa el virus sería
¿Una variable independiente o una variable dependiente? Una variable dependiente. ¿Lo que causa el virus? Ah, independiente. Independiente, ¿cierto? Las Para... variables independientes son como ese factor que genera el otro, ¿cierto? Ujú. Entonces, si yo quiero identificar qué es lo que genera ese virus, ¿cierto? Los controles se vuelven un medio para hacerlo, porque los controles me permiten es saber, yo cojo una población y miro si la variable independiente sería lo que causa el virus, ¿cierto? Si yo quiero saber que la vacuna elimina esa causa, yo tengo que saber que cuando yo le aplico esa vacuna a un grupo y en ese grupo la gente se sana, en general, yo tengo que verificar que lo que hizo que se sanara o que sí, que no se enfermara o no se contagiara, no que no tenga síntomas, sino que no se contagie, fue mi vacuna y no otro factor, como por ejemplo, ¿qué otros factores podrían hacer que la persona no, digamos, sea inmune? Que la persona sea inmune. Que sean sintomática. Pues no, no. No, No, profe. porque es diferente. Inmune es que no se contagie, porque tú puedes ser asintomática, pero contagiada. Sus Pero, defensas son muy buenas. entonces, por ejemplo, entonces hay factores. Entonces, sí, ¿por qué? Porque en este momento no tenemos la vacuna, pues además de porque no somos un país, pues, ¿cómo decirlo? Sí, no somos un país rico en términos monetarios. En términos culturales y de biodiversidad, sí, pero monetariamente no, ¿cierto? Pero el hecho es que no se pone todavía la vacuna al público porque todavía se están haciendo pruebas para verificar que si efectivamente la vacuna está funcionando en unos grupos, es por la vacuna y no por otras variables independientes, como las defensas de la persona, la edad, la raza, ¿sí? Ujú. Entonces, lo que se están haciendo son generar grupos de control. ¿Qué es un grupo de control? Algo que me permite verificar, venga, yo le puse a este grupo la vacuna y a este no, y en el que le puse la vacuna sí funcionó, pero tengo que generar muchos más grupos para que yo pueda aislar y decir, no es la raza, no es el género, no es la actitud mental, ¿sí? Sino que es la vacuna la que hace que se elimine, ¿sí? O sea, la vacuna es la variable independiente que genera una variable dependiente. Entonces, fíjense, es un tema muy denso, pero hay una palabra, le decía yo a Valeria y a Manuela, que me permite saber que no sea por azar que yo escoja la D, sino bueno, ¿y por qué no podría ser la C? ¿Por qué no podría ser un acto de intuir, de que el investigador diga, uy, yo intuyo que es tal variable? ¿Por qué no? Desde el punto de vista de Giddens, Porque hay que comprobarlo. es la comprobación, es el método. O sea, si fuera de inclusión sería como lo que yo le criticaba a Sebastián, que lo cogí de ejemplo, pero en sentido constructivo. Si la ciencia fuera de intuir, pues ¿para qué hacemos investigaciones? Tendríamos a la gente allá en Oxford sentada, meditando, diciendo, ¿cuál será la respuesta? O sea, sí pueden haber momentos que les lleguen ideas, ¿cierto? Pero ellos están encerrados en un laboratorio, ensayo y error, y ensayo y error y ensayo. Eso no es intuición, ¿sí? De hecho, es lo contrario de la intuición. La intuición no verifica, ¿sí? Ay, yo intuyo que mi pareja me está haciendo infiel. Hombre, pruébelo, ¿sí? Me salió el ejemplo con la ex tóxica. Listo, muchas gracias. Yo creo que vamos a dejar ahí la retroalimentación para ya, como les digo, el tema no es tanto que ustedes se graben pregunta por pregunta, sino que lo que sí se graben es esa forma de pensar que no es automática, que no es a mí se me ocurrió, yo pienso que, sino qué dice el texto y qué es lógico y qué no es lógico, ¿vale? Bueno, ya para cerrar con lo de los semilleros, primero quiero recordarles que sigue, ¿no? El siguiente texto es ya un texto sobre la relación entre sociología y consumo. Es un texto en inglés. Insisto, créanme, busqué mucho. Es todavía muy teórico, pero yo creo que podemos sacarle jugo. Entonces, Manuela Dávila y Natalia Castro ahí tienen un gran reto. Me encanta esta combinación de esta pareja de trabajo, ¿sí? Porque sin decir a quién sí, a quién no, pero hay unos niveles
hay unos, en los parciales le ha ido mejor a una que a la otra, entonces tienen que apoyarse mucho y quiero que sea un experimento, vamos a hacer un grupo de control para que nos ayuden entre Natalia y Manuela a ver cómo, quien ha tenido debilidades, cómo puede fortalecer y quien está muy fuerte, cómo puede enseñar esas fortalezas, porque ahorita ustedes lo notaron, no es fácil. Usted puede tener algo claro, pero explicarle al otro por qué es así no es tan fácil. Por eso es que ser docente es tan difícil. Usted lo puede tener claro, pero si no sabe explicar por qué es así. Pues bueno, ya enseguida subo el texto al finalizar la clase, ¿vale? Profe, yo tengo una pregunta. ¿De pronto nos puedes recomendar algún lugar para traducir el texto que tú habías dicho que tenías de pronto una aplicación? Profe, Sí, dame un segundo, ya mismo la busco. Sí, Valentina. profe, yo te tengo que decir algo, sino que yo no me acordaba que para cuando tenía la exposición. Y me puse a ver y no aparezco en ninguna exposición. O sea, no, es como si no estuviera en ninguna exposición. ¿Por qué no trabajas con Hugo el 9 de septiembre? Espérate, pero te digo de que Es que el 9 de de septiembre, antropología. el 20. No para sociología, sino para antropología. No, entonces antropología mañana lo miramos, ¿vale? Listo, profe. Gracias. Con gusto. Yo tengo esa aplicación. Ya les voy a decir. Mientras tanto, paralelamente, semilleros. En la Universidad Católica no se exige créditos para los semilleros. El semillero es una, entre otras modalidades de grado. Si quieren, yo les envío el instructivo. También se los puedo enviar por Moodle ahorita. No, pero es que no logro hacer las dos cosas al tiempo. En un segundo, ya voy a buscar aquí lo de la aplicación. Inglés. Aquí está. Herramientas de ayuda para la traducción. Pues lo ideal, insisto, es que ustedes fortalezcan mucho esa competencia, aunque entiendo que es un proceso gradual. Traten de hacer el ensayo, leérselo así directamente y se complementan con estas herramientas DeepL. Yo no lo he usado, pero alguien me habló, una profesora me habló de que es muy buena. Estas dos. Qué pena, profe. Creo que uno descarga la lectura, la sube a su ordenador, Google o el cualquiera, y automáticamente Google le busca su traducción y lo traduce a la página automáticamente. Sí, aunque me No estoy dijeron mal. que DeepL es pues más efectivo que la herramienta de Google. Ahora, como No, este no, texto no, es escaneado, no sé si puedan hacerlo. no, profe, no es la herramienta de Google. Es como si automáticamente la página de internet, donde uno carga el proyecto, sea por Google o Gmail o por otra página de buscador, ella como que trata de traducírselo. ¿Me entiende? No es el traductor de Google. Ya, pues ahí, mejor dicho, para que experimenten y nos cuentan cómo les va con las distintas herramientas. Entonces, semilleros. Semilleros, ustedes pueden meterse en cualquier semestre. En este momento, ¿qué semillero está activo? Uno que dirige la profesora Juliana Díaz. ¿Conocen a la profesora Juliana? ¿Han tenido ya clase con ella? Sí, profe. Sí, profe. Ella está trabajando un semillero. Ella tiene un tema general que es la prevención del ciberacoso escolar. Están diseñando un juego para generar esta prevención. Es un proyecto muy grande que va hasta el próximo semestre. Si quieren consultar con ella, ellas se reúnen cada 8 días. Primero hay un semestre que la participación es informal y ya después de que se vea que hay una continuidad o un interés del estudiante, ya se formaliza a partir del siguiente semestre. Ese es el semillero que está ahorita activo. Hay otro que estaba coordinando yo, digo estaba porque yo no soy, pues como ustedes saben, publicista ni comunicador, yo soy antropólogo, entonces mi estilo de investigación es más tradicional, más de leer, más de, sí, también tiene que ver con la etnografía, es decir, con ir a campo, con hacer análisis, pero que hemos identificado, lo hablábamos ayer, que parece ser que hacia lo que tiende el programa con esta renovación es más hacia el modo de investigación que trabaja Juliana, que es más desde la creatividad, desde lo digital, ¿sí? No es que la mía no sirva, pero la verdad es que no ha sido, o sea, no, como les digo, han sido pocos los estudiantes que se vinculan
y les ha costado mucho adaptarse a la forma en que yo investigo, que es la tradicional, muy de leer textos, muy bueno. Entonces yo incluso estoy considerando cerrar ese semillero y que fortalezcamos solo el de Juliana, pero es algo que está en construcción. Entonces, ¿cuál es mi sugerencia? Ténganse la conversada con Juliana y por ahora esa es la opción, porque como les digo, el esquema mío sería muy convencional y o sea, es difícil que alguien llegue a apasionarse haciendo lo que yo hago. No sé yo cómo lo logré, pero para que tengan ahí la opción con Juliana. Y les envío también entonces por Moodle las modalidades para que ustedes puedan conocer todo el panorama. Tienen de aquí, ojalá antes de que se vayan a práctica ya hayan optado por alguna modalidad de grado. ¿Listo? Lo seguimos conversando. Listo, profe, gracias. Con gusto, chicos. Cuídense mucho. Gracias, profe. Ustedes. Chao, Lini. Gracias, Gracias, profe. profe. Hasta luego, profe. Gracias, profe. Ustedes, chao. Gracias, profe. Gusto.